Y así las cosas, entonces seguimos en la claraboya. Y como siempre decimos en este programa, no le quitamos el cuerpo a la coyuntura, aunque no sucumbimos ante ella. Este es el momento justamente de no quitarle el cuerpo. Y por lo tanto, tenemos una charlita allí con alguien a que nos podría esclarecer un poco qué es lo que está pasando. Gustavo Paura, periodista, analista. ¿Estás por ahí, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos y gracias por el tiempo. Un placer. Quiero meterme, perdón. Antes que nada, quiero pedirle a Sonia que mientras no está hablando se pueda silenciar. Sonia. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se escucha un poco mejor, porque si no es un quilombo. Bien. Genial. Entonces, ¿cómo andan? Acá estábamos muy bien. Yo estoy acá desde el estudio de la radio. Sonia está allí en la estratosfera por WhatsApp. Y teníamos ganas de charlar con vos y que nos desasnes un poco acerca de qué es lo que está pasando, desde cuándo está pasando y qué hay que hacer para que deje de pasar. Qué pavada de tema. Para romper el hielo. La última no sé qué es lo que tiene que pasar, pero vamos a tratar de hablarlo juntos. Bueno, está claro que la situación es muy compleja para la Argentina. Me parece a mí que hay desde que asumió Alberto Fernández, yo quiero aclarar algo, siempre fui crítico, porque entendía que después del endeudamiento que había tomado Mauricio Macri era un país inviable, ya aún antes de acordar con los acreedores privados y con el FMI, por el tipo de endeudamiento que tenía, ¿no? Muy leonino, que condicionaba, digamos, el desarrollo normal de un país. O sea, con ese tipo de endeudamiento era imposible. Creo yo, a propósito, en una movida geopolítica que impedía, digamos, que vuelva algún gobierno con tintes nacionalistas, digamos, a gobernar la Argentina y condicionarlo, digamos, en toda su política, que es lo que estamos viendo. ¿Desde cuándo viene esto? Bueno, obviamente desde que Macri se queda sin financiamiento privado, después de haber contraído una deuda prácticamente igual a la del FMI, cuando va el FMI, que no pide condiciones para prestar, pero sí presta para condicionar, prácticamente, si uno se fija, digamos, el endeudamiento privado más el de FMI es prácticamente la misma deuda, o sea, fue al FMI para pagarle a los privados, de ahí la fuga de capitales, con lo cual nos quedó dos deudas, con una la tasa de interés del 8% y después con el FMI al 4%, con lo cual hace una tasa del 12% en dólares, que es lo que estamos viendo. En el 2019, Alberto Fernández, en una pirueta amistosa, por así decirlo, le condena a Macri, digamos, todo este descalabro, este condicionamiento que ha metido al país, y bueno, termina firmando con el FMI, perdonándole, digamos, la ilegitimidad y la ilegalidad del endeudamiento. Para mí, en el 2019, el 11 de diciembre, lo que tenía que haber hecho era declarar un default soberano e investigar la deuda, cosa que no se hizo. Algo que prometió, digamos, en campaña. Sí, y me acuerdo. Cuando asumió, lo primero que hizo fue procrastinar, digamos, patear para adelante, digamos, decisiones importantes. Y las consecuencias son estas, ¿no? Uno ve hoy el dólar volar por los aires sin un techo, y tiene una lógica. Cuando vos no tenés reservas, o tus reservas son cero o tienden a cero o son negativas, el dólar no tiene ningún precio, porque no tenés con qué frenarlo, digamos. No tiene ningún respaldo de nada. Entonces, hoy que el dólar va a 5.350, 3.48, no sé cuánto cerró hoy, 3.38 creo. Sí. La verdad que es indistinto, porque el ajuste es igual que el de Macri vía inflación, y bueno, las consecuencias de esto nos va a llevar a una
hecatombe o una catástrofe en todo sentido, política, económica y social, que no tiene precedentes, ni siquiera se puede comparar por separado la de 1989, digamos, la hiperinflación, y tampoco se puede comparar la de una hiperrecesión. Digamos, acá hay una combinación de estas dos crisis, digamos, que bueno, es el modelo liberal, tanto del conservadurismo de Macri al socialdemócrata de Alberto y Cristina, es un modelo prácticamente agotado. En la Argentina, el liberalismo lo único que ha hecho fue empobrecer al pueblo que tenga uso de razón, ¿no? Del siglo XIX hasta la actualidad, cada vez que gobierna el liberalismo, sucede esto, ¿no? Sí. No sé si fui claro, pero cualquier cosa. Sí. Puedo Y y tiene una solución, hay una especie de luz al final del túnel o algo así. Mientras continúa este gobierno, no, porque entiendo yo que lo que hay que hacer es renegociar el acuerdo con el FMI, porque es incumplible. Ajá. Fíjate vos que Guzmán se va cuando realmente tenía que cumplir con las metas del FMI. El FMI tiene metas, ¿viste? Sí. No sé si, o sea, el acuerdo con el FMI es una meta, son metas que se cumplen cada 3 meses. Tienes que cumplir y ellos ahí te empiezan o sea, si cumplís esas metas, te prestan la plata para que le pagues, ¿no? Es esto, sí. Básicamente. Y acá, claro, porque lo que hace Alberto Fernández es, para quitarle la irresponsabilidad del endeudamiento de Macri, lo que hace el FMI es volverle a prestar los 45.000 millones. Sí. Entonces ahí ya no hay, por eso las causas judiciales contra Macri por el endeudamiento se van a caer, porque le quitó toda responsabilidad. Entonces estas metas que se tienen que cumplir cada 3 meses están siempre sujetas a una extorsión, digamos, de un organismo financiero. Uh-huh. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Y la cosa qué sería? ¿Hacerle fuck you al FMI? O sea, ¿o qué? No, fuck you no. Lo que hay que hacer es renegociar de nuevo el acuerdo, porque pagarle vas a tener que pagar. No hay forma, la guita te la dieron, constante y sonante. Sí. La guita alguien se la llevó. Bueno, esa responsabilidad el gobierno argentino, por continuidad del Estado y toda una serie de cuestiones legales, no la puede desconocer. Lo que sí puedes hacer es decir, bueno, muchachos, esto vamos a revisarlo y vamos a ver qué es lo que se puede pagar y qué es lo que no. Porque, o sea, sería como hacer un default soberano. Un nuevo negociado, pero que sea más beneficioso, ¿sería eso? Como... No, nunca es beneficioso con la Argentina, me acuerdo con el FMI, porque, insisto, con un concepto, ellos no prestan con condiciones, pero prestan para condicionar. Mientras vos estés bajo el domo económico del FMI, porque vos tenés hoy 2 ministros de Economía, tenés a Batakis, que es la viceministro de Economía, y tenés al representante del hemisferio occidental del FMI, que es el brasileño Dan Goldfein, que es el que está sentado en una mesa del Banco Central y te dice cuánto es la tasa de interés, cuánto es lo que puedes emitir, etcétera, etcétera. Entonces, la economía no la manejás vos, la manejan de afuera. Entonces vos tenés que rediscutir ese acuerdo, porque lo que tenés que ver es qué sectores de los actores sociales y económicos de Argentina van a poner el ajuste o la deuda. Entonces, bueno, hoy, como está firmado este acuerdo, la estamos pagando los jubilados, los trabajadores y todo. Ustedes, yo, mi viejo, mi abuelo no, porque no está, pero es eso. ¿Y qué tendría que cambiar del acuerdo? O sea, ¿qué sería hacer un acuerdo más amoroso? Bueno, poniéndonos en ese lado, calculo yo que tienen que pagarlo, primero lo tienen que pagar los sectores que
tienen una renta extraordinaria. En esto, qué sé yo, lo primero que habría que hacer es, desde mi punto de vista, una medida sería una nacionalización del comercio exterior con el cual vos puedas manejar, y la nacionalización en su momento, o administración, no es lo mismo, ¿no? Mi idea es nacionalizar, pero algunos proponen administrar el comercio exterior y manejar esos dólares para pagar la deuda. Eso sería una forma. Y buscar los sectores, que yo, los terratenientes de la pampa húmeda, las petroleras, las mineras, digamos, todas las grandes empresas que están basadas en el modelo extractivista que nosotros estamos viendo en este modelo de factoría colonial. Bueno, entonces esos sectores son los que se la llevaron, los que fugaron realmente la plata. Ahí va. El préstamo de Macri, bueno, a esos sectores se le pone la pero eso, para eso tenemos el comercio exterior. Te iba a preguntar, ¿qué tan posible ves que Macri y sus secuaces paguen lo que jugaron? Ninguna posibilidad. Ok. Entonces, no te voy a mentir. Por eso te digo, en este gobierno esa opción está vedada porque ya decidió otra cosa y acaba de firmar un acuerdo hace 3 meses. O sea, es muy difícil que un acuerdo de 3 meses lo tengas que volver a negociar. Lo pueda volver a negociar este gobierno. Lamentablemente está mal lo que voy a decir, pero lo voy a tener que decir, va a tener que suceder una crisis tal que tengas que cambiar el gobierno y que ese gobierno se siente a renegociar un nuevo acuerdo. Este gobierno no lo puede hacer porque acaba de negociar uno. Imagínate que, claro. No sé si me explico, la idea creo que es bastante clara, pero por ahí no, ahí tengo que buscar otra metáfora. Pero no hay otra manera. O sea, de mi punto de vista queda muy mal, porque es lo mismo que vos me debas a mí, me pidas un préstamo y al mes me diga, mirá, no te puedo pagar, pero me acabas de pedir la plata. Entonces me dijiste que tenía laburo, bueno, y me quedé sin laburo, bueno, pero a mí no me importa, porque las cosas están firmadas. Entonces, salvo que te mueras y tenga que venir a renegociar tu hijo. ¿Me explico? Es así medio la metáfora, pero la deuda, porque está firmada, o sea, por herencia, heredás también la deuda y tenés que renegociar otra cosa. Bueno, yo no tengo la plata de mi papá, pero gano tanto y puedo negociar esto, y así. Pero lamentablemente no veo que este gobierno esté, primero, en condiciones de renegociar ningún acuerdo, y además tampoco tiene espalda política para hacerlo. Como verás, lo que está sucediendo es una licuación constante de su capital político y su capital económico, ¿no? No tiene capacidad de negociación, porque el presidente habla de cualquier cosa menos de lo que tiene que hablar, de las cosas, de los problemas de la Argentina. Cuando uno mira sus declaraciones últimas, ayer quería ser el mejor presidente de no sé qué, o sea, la verdad no lo veo. Ayer está hablando de que no se va a frenar la obra pública ni la vivienda, cuando en realidad acá lo que queremos que se frene es el tema de la inflación y el tema de las tarifas y los problemas cotidianos que vivimos los argentinos. No digo que la vivienda no es importante, no digo... Lo perdimos. Paula, fíjate que se nos va por momentos la señal, ¿eh? Está muy interesante la charla. A ver, aguantame que voy a hacer otra cosa. Voy a hacer así. Ok. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí te escuchamos bien. Ahí va bien, ¿eh? No, ok. Sí, pues lo tenía como en manos libres. Y creo yo que lo que decía es que al no tener capital político y negociar nada, porque el modelo es el mismo que el de Macri, o sea, cuando uno mira la estructura macroeconómica del modelo económico, es prácticamente lo mismo, están hablando de las mismas cosas, si retenciones sí, retenciones no, nadie plantea, digamos, un cambio de estructura económica, no se va a un modelo industrial, al contrario, vamos retrocediendo en una primarización de la economía constante. Sí, ¿me expliqué? Sí, claro. Okay. Primarización es cuando un país se dedica a vender productos primarios sin valor agregado, no sin manufactura. Claro, sí, es una trampa. Con algunos compañeros estamos
a veces debatiendo y estas cosas, y es una etapa preperonista, ¿no? Muy de la oligarquía, estamos hablando mucho del campo, mucho, pero no se plantea un modelo industrial. Entonces, cuando vos tenés 50 tipos de cambio de dólar, es muy difícil. Te cuento mi caso personal, yo tengo un taller, fabrico accesorios para mascotas y hace 20 días que no tengo trabajo. O sea, no me piden, no me hacen pedido, no vendo, no compro y me estoy comiendo mi capital político, mi capital económico, ¿entendés? O sea, lo que yo uso de mi negocio. Entonces tengo que seguir viviendo, ¿entendés? Y me está comiendo, es lo peor que te puede pasar, ¿entendés? Porque no solo no tengo precios, sino que tampoco los que venden mis productos no los venden, porque la economía va en una recesión constante. Si vos te fijás, ayer salió una nota en ámbito financiero donde lo que se jactaba el gobierno de las exportaciones récord se revirtió, crecen más las importaciones que las exportaciones. Y esto es un producto de una política económica que está decidiendo el gobierno. O sea, no hay otro. Acá no es un golpe de mercado, esto quiero dejarlo claro. Acá no es, y tampoco lo fue en el Alfonsín, no hay golpe de mercado, son las propias decisiones de la política económica del gobierno la que lo está llevando, digamos, a esta situación. Sí, está muy... todos tenemos ejemplos de cómo te pasa a vos con tu emprendimiento, nos pasa a nosotros también, y cada vez es como una cosa que va abarcando más sectores, ¿no? Porque es como una especie de mancha que se va agrandando y abarca a todo el mundo, ¿no? Sí, porque el tema por eso te decía, si vos no tenés los dólares para que puedan importar los insumos, porque hay especuladores, sí, yo eso no lo niego, o sea, existe, está muy bien, pero eso no explica, digamos, no todo importador es un especulador, no todo tipo que acaparan, eso son cuestiones económicas, se gana y se pierde plata, uno se cubre, el otro no, entonces es economía, no tiene ningún sistema. Lo que pasa es que si vos de gobierno no generás las condiciones para que todo sea un negocio, digamos, para que todos ganen plata o la gran mayoría gane guita, te pasa lo que te está pasando. ¿Entendés? Si vos estás ahogado financieramente porque tenés un endeudamiento monstruoso y encima no manejás tu sector externo y encima las reservas las perdés constantemente, si vos te fijás todo el micrófono el que vos estás hablando, el celular que vos tenés, no sé, el mate de plástico, el termo, todo lo que por más que se fabrica en Argentina tiene un componente en dólares. El dólar no solo es una moneda, también es un bien. Me explico, porque es un bien que integra, digamos, que es un componente, digamos, del producto del micrófono, por ejemplo, porque el micrófono no es solamente las partes que están ahí, por más que lo hagan acá, que hagan una parte de ese micrófono en la Argentina, sino que todo el componente importa. Pero además, a eso tenés que sumarle la energía que se consumió para hacer ese micrófono, que es el dólar, obviamente. La logística para traértelo de la fábrica al negocio y del negocio a tu casa, ¿entendés? O sea, vos gastaste nafta en ir a comprarlo, fuiste en bondi, todo eso, todo lo que mires, todo lo que tengas alrededor tiene una parte en dólares. Y si vos tenés las reservas en cero, en negativo, no hay manera, ¿entendés? Entonces vos tenés que ir por el sector externo. Y yo que planteaba, digamos, en el 2019, cuando me preguntaban en ese momento en la mesa de debate, cuando se lo eligen a Alberto Fernández, yo tenía un grupo de amigos que hoy muchos son funcionarios, y yo lo que planteaba es que lo que tenía que hacer era que, dado el nivel en el cual se encontraba la Argentina, digamos, atado, si continuaba por el mismo camino, obviamente que iba a pasar lo que está pasando. Pero además había dos sectores que hay que tocar básicamente como para revertir esta situación, debido a que vos no tenés el financiamiento para financiar, valga la redundancia, digamos, el gasto del Estado. Entonces, ¿dónde tenés? Para el endeudamiento tenés el sector externo, y para financiar el aparato productivo tenés la energía. Vos tenías que nacionalizar también el sector energético. ¿Por qué? Porque como vos, como empresario lo digo, ¿no? Tenés dos grandes gastos, la energía y el trabajo. Si vos no ajustás la energía y la tenés dolarizada y sube constantemente, ¿qué es lo que está pasando? La variable de ajuste es el salario. Entonces tu capacidad de compra cada vez es menor y el ajuste está dado vía inflación. Esto mismo hizo Macri. La inflación de Macri, la inflación de Alberto es a propósito.
No hay vuelta que darle. Es a propósito porque necesitan los salarios bajos, ¿entendés? Y licuar las jubilaciones, porque además la inflación le es funcional al gobierno para licuar la deuda en dólares. En un contexto donde geopolíticamente, digamos, con lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia y toda esta historia, es que todavía no está resuelta la crisis del 2008, la de Lehman Brothers. Cuando se produce la crisis de Lehman Brothers, todos los gobiernos, los grandes gobiernos, digamos, los países centrales, por así decirlo, tanto Estados Unidos como el Banco Europeo, salieron a emitir un montón de guita para salvar un montón de empresas y los bancos. Pero tiraron fortunas, ¿entendés? Me acuerdo en un momento era más o menos la relación del dólar físico y del dólar inventado era de 8-1, para que te des una idea. Toda esa guita que vos tenés de más, porque vos tirás un montón de guita, pero cuando vos tenés la guita en la calle, si no hay una contraprestación de bienes y servicios detrás de esa guita, ¿entendés? La gente sale a comprar. Yo te doy un montón de plata y vos salís a comprar, pero llega un momento que si toda la gente tiene el mismo mecanismo de que yo le pongo plata, pero nadie fabrica nada, ni vende nada, no se produce el bien y servicio, todo se encarece, ¿entendés? La inflación va por sí misma. Esa plata pierde valor. Todo va sobre esos bienes. Sí. Entonces, por eso yo no estoy a favor del salario universal, por ejemplo, por esa cuestión. O sea, no hay que tirar tanta guita de esa manera, porque te puede servir para un momento, en un momento de crisis específica. Lo que no puedes hacer porque si no, es una cuestión de fotocopiadoras. Empiezo a imprimir y te pongo 3 palos a vos, 3 palos a todos los argentinos y se terminó el problema. ¿Entendés? Lo que pasa es que detrás de esa plata, detrás del el papel moneda es una convención, no tiene ningún valor en sí mismo, salvo que detrás de esa moneda haya trabajo y producción. Porque si no hay trabajo, muchos lo piensan mal, no es el salario el problema, sino que es el trabajo. Nosotros tenemos un grave problema, que es la falta de laburo. Entonces, si vos te remontás a la década, por ejemplo, del 70, cuando se produce la estanflación, digamos que era un fenómeno, un problema económico, pero fue un fenómeno a nivel mundial, ¿qué pasaba ahí? Vos no podés hacer dos cosas. ¿Cuál era el problema ahí en esa década? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, recesión más inflación. ¿Sí? Eso es la estanflación, o sea, un aumento de precios cuando la actividad cae. Ajá. ¿No? ¿Cuál era el problema? Es que la teoría económica no ha resuelto, digamos, las dos cosas a la vez. No se puede, o hay una receta para que baje el desempleo y una receta para que baje la inflación. Las dos cosas a la vez no se puede hacer. Porque la inflación la subís vía tasa de interés, la combatís vía tasa de interés y otras cuestiones. Bajo el modelo liberal, ¿no? Quiero dejar claro eso. Entonces, si vos bajás la inflación, te va a subir el desempleo. Y si vos atacás ese empleo, lógicamente te va a subir la inflación. Porque al haber más trabajadores, van a demandar más bienes y servicios. Y siempre la economía administra bienes escasos, entonces obviamente ahí se produce una tensión que no se va a resolver, y es lo que está pasando ahora. Entonces, si vos te agarró la crisis del 2008, vuelvo ahí de nuevo, me paran si soy confuso al hablar, porque como que tengo varias cosas en la cabeza. Claro, se entiende claro. La crisis del 2008, imagínate toda la plata que han tirado, la tienen que absorber en algún momento, ¿entendés? Porque si no la gente demanda cosas y los países no están en condiciones. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, te inventaron una pandemia, ahora te inventaron una guerra, ¿me entendés? Que lo que está haciendo es un ajuste a nivel global, por eso la inflación. Si la inflación al Estado argentino le es funcional para licuar su deuda, imagínate a nivel global. Sí. Están todos en esta historia. Y a nosotros nos pega. Nosotros tenemos, ¿sabes por qué tenemos tanta inflación? Porque la inflación nuestra es en dólares. Entonces, si vos tenés la diferencia entre la devaluación que se produce por mes en el peso, digamos, ponele hoy creo que está al 4 o al 5%, y si vos tenés una devaluación del 5% y una inflación del 8%, ese 3% de diferencia es una inflación en dólares. Claro. Bueno, es lo que pasaba hasta ahora cuando el dólar estuvo quieto estos meses, pero igual vos hacías la cuenta con $100 el año pasado, comprabas más cosas que con $100 ahora.
Claro, porque por eso mismo, si vos retrasás el tipo de cambio, digamos, para que no te genere la inflación así alocada, pero igual vos venía retrasándole venía por ejemplo a 0,25 por semana, o sea, 2% mensual. Pero vos tenés 3% en el mes, ese 1% es en dólares. Claro. Entonces imagínate cómo eso se empieza a acumular y cuando querés acordar está ya por los aires. Sí. No hay manera, ¿no? La economía no es una ciencia loca ni nada, es de suma cero, donde lo que sacás de un lado lo pones en otro y así. O sea, no hay, si vos vas sobre un sector que le sacás algo, eso va a otro lado. Lo que está viendo acá en la Argentina es una transferencia de recursos tremenda hacia sectores muy concentrados de la economía. Esto es un poco lo que hablaba Cristina cuando decía no vaya a ser cosa que este crecimiento del 10%, que para mí era mentira, y es mentira, se lo queden 3 o 4 vivos. Bueno, esos 3 o 4 vivos, nosotros estamos transfiriendo, nosotros nos llevamos a fin de mes y los tipos están viviendo a lo loco. Ajá. Por un lado, haciendo la diferencia con el tipo de cambio, porque son los que han fugado la guita y tienen los dólares, con lo cual juegan a la devaluación. Pero, insisto, no es un problema de los tipos que quieren ganar guita, es un problema del monopolio, que es un problema estructural de la Argentina, y además son gente que quiere ganar plata. Claro. Y lo que pasa es que es el gobierno que eso no lo regula. ¿Entendés? Que al contrario, lo fomenta. Vos fíjate lo que pasa los colectivos. Ayer aumentó 40%, digamos, el boleto. Y los tipos dicen, bueno, si no me da subsidio, te paro los colectivos. ¿Y qué hizo el gobierno? En vez de regularlos, en vez de decirle, no, flaco, escúchame, no me importa 3 carajos, y el servicio no tiene que prestar porque es un servicio básico. Bueno, no. ¿Me entendés? La agarró y se dio, y le aumentó 40% para financiar lo que el Estado no puede financiar. Sí. Está rascando en el fondo de la olla, y esto pasa, es febrero del 89, cuando Chinea le dice a Alfonsín que no hay más plata, flaco. Claro. O sea, no hay más nada, y se retira de la mesa de dinero del central y deja de dar dólares. Esta es la misma medida que hizo la otra vez cuando cerró las importaciones. Sí. Es insólito lo que hizo, porque el tipo del Banco Central, o sea, compraba dólares pero no vendía. Imagínate hoy, cortás la cadena de pagos, porque vos tenés empresas que no especulan, sino que compran insumos y vienen acá y fabrican. Sí, yo tengo muchos. Sí. Bueno, exactamente. Imagínate esto, es una locura. Ha roto todo. ¿Entendés? O sea, no rompió todo. Macri rompió algo bastante y lo terminó de romper. Sí. Yo te juro, a veces preferiría no entender. Bueno, perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. A mí me está pasando mientras te escucho que un poco me pregunto cómo hacemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, los que estamos acá peleándola ante todo esto? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿O esperamos la hecatombe y tomamos vino? Bueno, yo me quedo con esa, la segunda. Tomemos unos vinos y chao, y hablen de estas cosas. Porque no realmente tenemos, o sea, tenemos que de alguna manera digerir toda esta situación de tal manera que no nos angustie y no nos hunda en el fango, porque así sí que nadie sale, ¿no? Bueno, sí, porque otro de los mecanismos que se busca a nivel, digamos, ideológico, cultural, se ve en los medios de comunicación también concentrados, es la implosión del ser humano. O sea, yo no me canso de escuchar gente, conocidos de acá, de allá, en distintos ámbitos, diciendo: no, yo no me meto en la política, no, la política es cualquier cosa, no, yo no pienso en política, no me meto en la política.
algo que me parece que está dejando a la gente en una especie de limbo, claro, de no intervención de su propia claro, bienestar, ¿no? exactamente, porque al no haber proyecto colectivo y quedar solamente el individualismo más puro y cruel del neoliberalismo como modelo cultural, porque no es solamente económico, sino que es cultural. Entonces, vos te salvas solo, la meritocracia y toda esta historia y el discurso de minorías, llevan, digamos, a la implosión del ser humano, ¿entendés? De vos como individuo. Yo creo que es algo de lo comunitario que está siendo aniquilado, ¿no? Claro, sí, por eso mismo el individualismo destruye, digamos, los lazos comunitarios, destruye no me gusta hablar de sociedades porque yo no creo en el contractualismo, digamos, que a mí nadie me invitó como ciudadano a firmar ningún pacto social, digamos, ¿no? Sí, ¿entendés lo que te digo? O sea, yo creo en la comunidad, ¿no? Primero porque por mi extracción peronista, pero lo que digo es que este modelo va en contra, digamos, de nuestra comunidad. Vos tenés una comunidad en la radio, por ejemplo, y es una comunidad, son gente que hacen radio, que comunican, digamos, tienen objetivos claros, y es una comunidad. Y este modelo atenta primero contra tu trabajo y después contra vos como persona, porque tenés que comunicar, digamos, constantemente desgracias. Yo como yo no trabajo de periodista, ¿no? Hago que soy periodista. Ajá, nosotros pero, ¿me entendés? Bueno, claro, para pero hacer que haces periodismo, la verdad que te sale muy bien. Bueno, está bien. Pero bueno, yo soy politólogo, estudié aquello y me formé, me gusta la política, me gusta de chiquito, entonces tengo una pequeña formación, digamos, de tratar de entender, y soy muy curioso en ese aspecto de tratar de entender. Entonces, por ahí pasa, pero vuelvo al tema, lo que buscan estos modelos es la implosión del individuo, y lo que se busca a nivel institución es la implosión del Estado. ¿Sí? Cuando vos mirás, digamos, los grandes países, por ejemplo, hay teorías sobre Estados Unidos y plantean que va a balcanizarse en 8 estados. En Rusia pasa exactamente lo mismo. Hay desde adentro, digamos, de los estados implotan. Estas son las propias corporaciones que se ve en el foro de Davos cuando uno busca la Agenda 2030, que cuando uno lee es muy progresista, toda historia, ¿no? La ecología, todo, pero en realidad, cuando vos mirás quiénes son los artífices, digamos, los protagonistas del foro de Davos, son las grandes corporaciones. Entonces vos tenés una corporación, por ejemplo, como BlackRock, que mueve 6.000 billones de dólares, que son son casi 10 argentinas, 10 Producto Bruto argentino, ¿me entendés? Imagínate cómo haces vos como Estado para enfrentar una corporación transnacional con esa cantidad de capital que maneja, ¿entendés? Te voltea cualquier cosa, hace lo que se le canta, ¿me entendés? Y a Estados Unidos le está pasando exactamente lo mismo. Necesitan la fragmentación de las sociedades, la fragmentación de los pueblos en realidad, para poder estas corporaciones con un inmenso capital privado, digamos, en función de sus intereses corporativos, digamos, avanzar sobre los Estados-nación. Esto es lo que está poniendo en crisis Putin. Putin es un Estado-nación frente a toda una alianza militar, económica, política, que es la Unión Europea, exactamente, esos países que ahora se han vuelto una colonia de Estados Unidos, y los Estados Unidos detrás. O sea, un Estado-nación frente a una alianza, ¿se entiende lo que está pasando? O sea, la globalización, como la conocimos, surge del consenso de Washington, es rota prácticamente con la crisis de Lehman Brothers. Algunos lo citan cuando asume Trump o algo, pero en realidad es un proceso. Trump, que es mal interpretado por muchos, la progresía de la Argentina, es un tipo que defiende los intereses de Estados Unidos, es un nacionalista, y él entiende eso. Igual que Putin.
No digo los chinos porque los chinos son otra cosa, ¿no? Los chinos están a favor de la globalización. No, pero te explico por qué. Porque los chinos lo que le conviene es el modelo globalizador, porque ellos con su manufactura, claro, la manufactura china penetra en todos lados, digamos, ellos le conviene la meten en todos lados. Ellos le conviene los tratados de libre comercio y todo eso, claro, por eso preside Xi Jinping, digamos, el foro de Davos. O sea, no es cualquiera. Agarrar el discurso de Xi Jinping de la última conferencia de Davos, previa a pandemia, y está Xi Jinping y está Putin, y prestale atención a los discursos y vas a ver lo que dice Putin y vas a ver lo que dice Xi Jinping. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, ningún país se puede desarrollar sin el vector de alimentos y energía. Entonces, eso lo tiene Estados Unidos y lo tiene Rusia, no así China. China no tiene ni alimento ni energía. Y ahí está la disputa que uno ve geopolítica. ¿No? Vas a ver que prontamente, quizás fin de año, principio del año que viene, Estados Unidos ya está tocando los tambores para hacerle un quilombo a China. Y dentro de China, si uno lee, digamos, cierta prensa de China, digamos, y algunas norteamericanas y algunas interesantes europeas, uno puede ver, digamos, que ya hay cierto cuestionamiento sobre si China, con Xi Jinping, el Partido Comunista Chino, puede liderar este proceso en donde los Estados-nación vuelven a surgir en contraposición, digamos, a la globalización, ¿no? O sea, si los pueblos, esto es un debate muy interesante porque es entre pueblos y corporaciones. ¿Entendés? Ahí está el debate, el clivaje, no es de izquierda a derecha, eso es un debate bobo que entramos, lamentablemente, la política argentina, y es categorías europeas, pero, insisto, incluso en Europa hoy se está debatiendo otra cosa. Cuando uno ve lo que pasa en Francia con Le Pen, es una nacionalista versus Macron, que es un globalista, que te plantea la OTAN, que te plantea la Comunidad Económica Europea y toda esa historia. O sea, ellos están en otra cosa. La Comunidad Económica Europea solamente, lo único que funciona es Alemania, y ahora no puede funcionar porque no tiene energía. Sí. Entonces, ahí hay algo que está... El otro día hablaba con mi amigo, tengo un amigo que vive en Barcelona y trabaja en Alemania. Y él me decía, tengo miedo que Putin es malo y así, ¿no? Bueno, toda su diatriba europea, obviamente. Es argentino, pero vive allá y defiende a los europeos, el estilo de vida europeo. Y me decía que tenía miedo que lo maten por la guerra, ¿no? Digo, quédate tranquilo. Lo único que te van a matar es el bolsillo. Vas a pagar más caro los alimentos y la energía. Y así fue. ¿Entendés? O sea, es el ajuste, se terminó la bonanza del europeo. ¿Entendés? Hoy los argentinos que se van afuera, Dios me libre. O sea, que es el momento de estar ajustando. ¿Entendés? O sea, que están tirando la calidad de vida europea abajo. ¿Entendés? ¿Qué son los chalecos amarillos? ¿Cuál era la consigna de los chalecos amarillos? Que no le aumente la energía. Imagínate ahora que tuvo que nacionalizar la empresa de energía en Francia. Nosotros vamos camino a eso también. No ahora, no Alberto Fernández, porque bueno, pobrecito. Pero tarde o temprano, 5 años, 2023, 2027, lo vas a tener que hacer. Te guste o no. Porque el mundo va hacia los nacionalismos. O nacionalismo no es una palabra que mucho ya no gusta y algunos considera de modé porque bueno, el nacionalismo europeo se ha encargado, digamos, de bastardearlo, ¿no? Pero buscamos otra palabra, soberanistas. El mundo va hacia una soberanía de los países. Sí. Esa es la palabra, me parece que hay que empezar a mirar. Sí, y hay que ver el tema de que ese proceso sea también gradual, que no haya, porque si eso sucede por lo general después de crisis profundas, los pueblos se suelen ir para el otro lado, ¿viste? Y vienen los que te prohíben el rock and roll, te prohíben se van para el otro lado, ¿no? También. Se van de mambo. Sí, no, pero sí, bueno, tenés una guerra, ¿no? Claro. Te lo muestra. Zelensky planteando la globalización. Fíjate, uno mira las agendas, digamos, del gobierno de Zelensky, que ¿se acuerdan? Era un cómico. Era un actor cómico, sí. Claro. Bueno, ponen a cualquier Zapa,
a presidir un país, y así te va, porque no tiene una visión estratégica, no entiende geopolítica. Tenía a Rusia al lado y el tipo se quiere hacer entra a la OTAN y te dice que quieren ser europeos. Y Putin le avisó, flaco, vos tenés límite conmigo, yo soy una potencia nuclear. Soy un Viagra Boy, que escuché el tema ahí que estaba muy bajón. Para hacer un Viagra Boy, bastante bajón. Pero lo que digo es, claro, ¿viste? La tengo larga, tiene el mejor ejército del mundo, las mejores armas del mundo, las tiene hoy reconocido por la gente del Pentágono. Y te está diciendo, esta es mi zona de seguridad, y si cruzás te recontracago a tiro, disculpame el término científico. Sí. Y fue lo que pasó, lo vino avisando, no es que no, los cueteó porque los tiene que cuetear, y va a cuetear a todo lo que se le acerque, y además es una potencia nuclear, ¿entendés? O sea, tiene con qué. Cuando uno mira el tema de las armas atómicas, son disuasivas, nadie va a tirar bomba atómica, pues no va a desaparecer, o sea, aparece todo. Imagínate que caiga un misil en Moscú y a los 2 segundos le caen en Washington, o sea, no queda nada, ¿entendés? Del mundo. Sí. Fíjate qué disuasiva es, que el coreano del norte, Kim Jong-un, el gordito ese gracioso, bueno, Kim Jong-un tiene 2 ojivas nucleares, necesita 2 nada más, 2 necesita. Una para tirárselo así, salta por la medianera y se la tira a Corea del Sur y se termina toda la historia. Claro. Y la otra es Japón, ¿entendés? Que lo tiene al lado. O sea, con 2 que hace nada, es un segundo, hace ping y no queda nada. ¿Entendés? Ay, qué miedo. Y se terminó. Sí, pero fíjate el tipo, cuando negoció, lo hizo ir a Trump, a Corea del Norte a negociar. O sea, lo llevó el presidente de los Estados Unidos a negociar con él. Gustavo, y nosotros que teníamos la reunión ahora de Biden con Alberto, se viene a enfermar justo Biden, Qué casualidad, ¿no? Es una casualidad. Pero ¿qué iba a decir? No quiero ser cortamambo, perdón, pero estamos re extendidos, tenemos bien. Un par de cosas más que tenemos que meter dentro de la emisión de hoy. Te quería pedir, Gus, si podés aprovechar estos últimos 2 minutitos para decir lo último que tengas ganas de decir, y vamos cerrando, porque, bueno, es mucha realidad. Bueno, sí, 2 cosas quiero decir. Una, que no hay que bajonearse, que esto es política y hay que entenderlo así. Vivimos, obviamente la realidad es esto, pero bueno, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestras familias, ahí podemos encontrar, digamos, también la desazón, y obviamente hablar de estas cosas es un bajón, pero a mí no me produce nada malo, digamos, obviamente que la sufro como todos, sufro la parte económica, todo lo que sea, pero me parece que está bueno que lo podamos hablar y que estas cosas circulen, digamos, entre nosotros como para entender, digamos, de qué se trata la Argentina y cuál es el contexto en el cual la Argentina está inserta. Y por otro, voy a chivar mi programa, que mañana no lo voy a hacer porque es mi cumpleaños, lo voy a hacer el próximo viernes, que va a estar, exactamente, va a estar Guillermo Moreno, y bueno, nada, que lo vea. Bueno, no decimos nada porque es mal augurio, felicitar antes del día indicado, pero bueno. No creo en esas cosas, me pueden felicitar. Ah, ¿no? Bueno. Que lo pasen re lindo, Gustavo, muchas gracias. Repetimos el nombre del programa de mañana, ¿dónde se te puede encontrar? El programa mañana no va a salir. El programa es El Mensajero del Zar. Hay un canal de YouTube que es el Mensajero del Zar, y ahí lo pueden ver. Si no, en Humo y Espejos, en el canal también sale los viernes a las 7:30. La semana que viene va a estar Guillermo Moreno y creo que alguien más, así que nada, pero va a rondar todo un poco para entender lo que está pasando, ¿no? Bien. Entonces les agradezco profundamente el espacio, y bueno, y la radio, bueno, la sigo de antes también, he salido también en Radio Atómica varias veces, he tenido amigos ahí, así que los felicito por remar en momentos difíciles.
Bueno, gracias, Gus. Te mandamos un abrazo enorme y te estamos ahí abrazo siguiendo grande. En las redes. Gracias. Dale. Abrazo grande. No, y cuando necesiten, me llamen. No hay ningún problema. Dale. Abrazo. Un abrazo fuerte. Saludos. Abrazo. A la audiencia. Adiós.